Bueno, ya vimos los principios, las tendencias, ahora vamos a ver lo que es interpretación o principios de la interpretación de la seguridad social, cómo se debe interpretar la seguridad social, normas de seguridad social, y vamos a ver, en el campo hay dos trabajos, uno de Vida Morón y otro de Mario de Viali, que son, son un poco antiguos. Acá en el resumen están Mario de Viali, perdón, eh, por cómo estaban estructurados los sistemas de previsión en aquel momento, que era un sistema de cuenta cero, por así decirlo, que no se debía gastar más de lo que ingresaba, eh, hacía este planteo, decía, si nosotros vamos a aplicar una interpretación indubio pro justicia social, por así decirlo, que la interpretación sea a favor del beneficiario, se iba a afectar el fondo común. Es decir, que lo que se le estaba dando a uno se le estaba sacando al otro. Entonces él planteaba escalonar las contingencias según la importancia, para satisfacer desde las más urgentes a las menos urgentes. Entonces ponía como parámetro el riesgo de vida y decía, bueno, entonces hay que interpretar las normas, en caso de duda hay que tener en cuenta el riesgo de vida y siempre interpretar a favor del beneficiario y en la medida de que exista riesgo de vida. O sea, que en la medida que el riesgo de vida va disminuyendo, la interpretación debe ir tomando un sentido más restringido en favor de la caja. Esto es para mantener un equilibrio, por así decirlo, un equilibrio de cajas. Se termina esto cuando el sistema cambia a un sistema asistencialista, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Videla de Morón, por lo contrario, dice que como las cuestiones de seguridad social devienen de la persona del trabajo, se debe aplicar por extensión el principio indubio pro operario, ¿sí? Que en este caso sería, por así decirlo, el indubio pro justicia social. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? La Cámara de Apelaciones a los finales de 50 tenía un criterio restringido, ¿sí? Es decir, un criterio más tirando a favorecer los sistemas de financiamiento, es decir, evitar el desfinanciamiento de las cajas. Luego está el caso García de Tondique, que es el caso de un hijo extramatrimonial que reclamaba la pensión de su padre. Y lo que resulta es que la norma, en aquel momento, como el hijo era extramatrimonial, no lo reconocía como hijo. Entonces el Instituto de Previsión Social, digamos, en aquel momento que tiene que otorgar la prestación, o sea, la pensión al hijo menor, como este era extramatrimonial, decían, bueno, no, para la ley no es hijo, entonces no se la vamos a dar. Y no se la dieron. Entonces tuvo que recurrir a la justicia y la Corte Suprema termina en un fallo muy especial, que fue este fallo que nombramos, eh, dice que debe salirse del rigor de los razonamientos lógicos cuando la prestación tiene carácter alimentario. Es decir, falla de alguna manera en el sentido más favorable al beneficiario, aunque sea fuera del rigor de los razonamientos lógicos, ¿no? Acá lo digo en el resumen, el rigor de los razonamientos lógicos implica que el juez, por ejemplo, en derecho civil, se analiza el caso, aplican la norma y no le interesa cuál es el resultado. En cambio, en lo que es justicia social, el juez antes de juzgar debería conocer cuál va a ser el resultado. Porque si el resultado de no dar el beneficio es gravoso, debe darlo, aún saliéndose del razonamiento lógico. Con lo cual estamos en hoy un régimen, podríamos decirse, que es pro justicia social. Eh, Vamos a continuar con interpretación y acá lo que vamos a hacer, fuera de que de alguna manera cerramos esto de cómo se interpreta la norma, cómo se interpretaba antes y cómo se interpreta hoy, hay una interpretación que tiene que ver con el régimen especial y el régimen público. Y el régimen general, mejor dicho. Eh, Recordemos que tenemos dos regímenes, ¿sí? El régimen general, que es el régimen asistencial, es el régimen público, el régimen que maneja ANSES, ¿sí? Y en este régimen, el juez, para denegar una prestación en este régimen, debe ser muy cuidadoso, porque son de carácter alimentario. Entonces la interpretación es amplia.
es en favor del beneficiario en caso de duda. El juez debe interpretar la norma en favor del beneficiario. En cambio, cuando hablamos de la interpretación de normas de un régimen especial, como es, por ejemplo, la caja de abogados, en general, los regímenes especiales tienen un aspecto previsional, no asistencial, ¿sí? O sea, las cajas en sí se sustentan o se deberían sustentarse con los ingresos de los afiliados. Con lo cual, sí, en caso de duda de una norma de un régimen especial, sí la interpretación debe ser en sentido restringido, en el sentido de que si el juez tiene dudas si corresponde o no corresponde otorgar el beneficio, se tienda a no reconocerlos, ¿sí? Entonces, en el régimen especial vamos a tener una interpretación más restringida y en el régimen general la interpretación de las normas debe ser amplia. Después tenemos híbridos, que son los servicios diferenciales, que integran el régimen especial, integran el régimen general, el régimen de ANSES, más allá de que son servicios diferenciales porque tienen distintos requisitos, tienen que ver con un desgaste distinto de la persona, con trabajos insalubres. En este sistema también se aplica el régimen amplio, la interpretación amplia, que está vinculada al régimen general. Entonces, para cerrar lo que es interpretación, tenemos los dos autores, Videla de Moró y Mario de Viale. Explicaba el primero que no se puede hacer una interpretación pro justicia social por la cuestión de financiamiento. Videla de Moró dice que sí, que debe hacerse una interpretación más en favor del beneficiario por traslado del derecho laboral. La jurisprudencia tenía un criterio restringido hasta el caso García de Tondique, que lo amplía y empieza a tener un criterio amplio, y después tenemos esta diferencia en lo que es régimen público y régimen privado. En el régimen público se debe tener una interpretación amplia, en el régimen especial o los regímenes especiales una interpretación más bien restringida, y en los servicios diferenciales también la interpretación debe ser amplia. Creo que con eso cerramos interpretación.